Mateo tenía solo 10 años cuando descubrió su habilidad para ver el futuro. Todo comenzó con un pequeño destello: saber qué habría de comer antes de que su madre lo preparara, prever qué preguntas harían en clase antes de que el maestro las escribiera en la pizarra. Al principio, Mateo no comprendía la magnitud de su don, y sus padres pensaron que simplemente era un niño que era muy intuitivo. A sus amigos de la escuela los sorprendía adivinando qué regalos recibirían en Navidad, diciéndoles a quiénes les iban a regalar lo que querían. Todo iba bien, hasta que un día las visiones comenzaron a volverse más vívidas y detalladas, especialmente en sus sueños. Cada noche, Mateo soñaba con eventos que se hacían realidad al día siguiente. Al principio, estas visiones eran inofensivas, pero pronto se volvieron oscuras, aterradoras y muy siniestras. Una noche, Mateo tuvo una visión perturbadora. Vio un incendio en la escuela, con gritos y llamas devorando todo a su paso. Despertó sudando y temblando, convencido de que solo era una pesadilla. Pero al día siguiente, la escuela fue evacuada debido a un pequeño incendio en la cocina. Nadie resultó herido, pero Mateo comprendió que sus sueños eran algo más que simples pesadillas. Con cada visión, Mateo se sentía más aislado. No podía compartir sus miedos con sus padres, quienes comenzaban a preocuparse por su salud mental. La sombra de sus visiones se cernía sobre él, oscureciendo básicamente su infancia. Una noche, Mateo tuvo una visión diferente. No era un evento externo, sino una figura oscura reflejada en el espejo de su habitación. La figura no tenía rostro, pero sus ojos eran pozos profundos de oscuridad. Se acercó al espejo y la figura levantó una mano, imitando sus movimientos. «Soy tu futuro», susurró la figura, con una voz que resonaba en su mente. Mateo despertó con un grito y sus padres corrieron a la habitación. Trató de explicar lo que había visto, pero sus palabras se ahogaban en lloridos. Desde esa noche, evitó mirar los espejos, temeroso de lo que podía haber ahí. Desesperados, los padres de Mateo lo llevaron a varios médicos y psicólogos, pero nadie podía explicar sus visiones. Finalmente, lo llevaron a ver a una anciana llamada Elena, conocida en el pueblo por sus conocimientos en lo paranormal. Elena escuchó atentamente la historia de Mateo, todo lo que él veía. Tras examinarlo, le dijo que su don era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Puedes ver el futuro, Mateo, pero a veces el futuro que ves no puede ser cambiado. Debes aprender a vivir con ese conocimiento y protegerte de lo que pueda venir, ya que cuando algo está escrito, nada ni nadie lo puede cambiar. Existen cosas en este mundo que están destinadas a ser lo que son. Algunas pocas pueden ser cambiadas, sin afectar a otros futuros. Sé atento y cuídate, le advirtió a Elena. Una noche, Mateo tuvo la visión más aterradora de todas. Vio su propio fin. Estaba en su habitación, y la figura oscura del espejo estaba de pie junto a su cama. Sintió el frío de sus manos alrededor de su cuello, apretando lentamente, hasta que el mundo se desvaneció en la oscuridad. Despertó gritando, sabiendo que esa visión era inevitable. El miedo se apoderó de Mateo. Comenzó a evitar su habitación por completo. Sus padres, sin saber qué más hacer, intentaron mantenerlo siempre acompañado. Sin embargo, la figura oscura parecía estar siempre cerca, acechándolo en las sombras. Meses después, Mateo decidió enfrentar su destino. Recordó las palabras de Elena y se armó de valor. Una noche, se quedó solo en su habitación. Decidió afrontar la figura oscura. Encendió una vela y se sentó frente al espejo, esperando aquella aparición de aquel ser. Mateo sintió cómo la temperatura comenzaba a disminuir poco a poco. El ambiente se tornaba muy pesado. Estaba en completo silencio. Casi podía escuchar su corazón latiendo muy fuerte. Su cuerpo empezó a tener pequeños escalofríos. En ese momento, la figura apareció. Sus ojos oscuros brillando con una malicia indescriptible. Mateo, temblando, se levantó y enfrentó a aquella cosa tan siniestra.
No tengo miedo de ti, dijo Mateo con una voz muy firme, aunque su cuerpo temblaba. La figura sonrió, un gesto que le heló la sangre a Mateo. El futuro no puede ser cambiado, pero tu valentía es admirable, susurró aquel ente antes de desvanecerse. Esa noche, Mateo no perdió la vida. Sin embargo, su visión de la pérdida de su vida lo había cambiado para siempre. Comprendió que algunas visiones eran advertencias y otras inevitables destinos. Decidió usar su don para ayudar a otros, alertándolos de peligros y protegiéndolos de futuros oscuros. La figura del espejo nunca volvió. Mateo sabía que el futuro siempre estaba acechando, y con él la posibilidad de enfrentarse nuevamente a su propio destino. Pero ahora, armado de coraje y sabiduría, estaba preparado para cualquier cosa que el futuro pudiera traerle. 15 años después, aquel día tan esperado por fin llegó. Mateo estaba acostado en su cama, junto a su esposa. En ese momento, observó como una figura oscura caminaba lentamente hacia su cama, hasta llegar al lado donde él estaba acostado. Mateo, en aquel momento, no podía moverse. Mateo sabía quién era y qué hacía ahí. Sabía que su hora había llegado a su fin. Aquella figura lo tomó por la garganta y sintió el frío de sus manos alrededor de su cuello, y lentamente empezó a ver cómo su vista se iba apagando poco a poco, hasta que por último sus ojos se cerraron por completo y vio total oscuridad.